Una revista semanal tiene una gran historia que el editor quiere imprimir lo antes posible. Le ha pedido a la impresora que ejecute una imprenta adicional para que la impresión se realice más rápidamente. Presione el número 1, tome 12 horas más que el número 2 para hacer el trabajo. Cuando ambas prensas están funcionando, pueden imprimir el trabajo en 8 horas. ¿Cuánto tiempo lleva cada pulsación? ¿Imprimir el trabajo solo? Para responder la pregunta, primero organizaremos nuestra información en la tabla a continuación, donde tenemos una columna de las horas necesarias para completar el trabajo, y luego una columna para parte del trabajo completado por hora. Y tenemos una fila para la prensa número 1, la prensa número 2 y una fila para cuando las dos prensas trabajan juntas. Comencemos con el hecho de que sabemos que cuando ambas prensas están en funcionamiento, pueden imprimir el trabajo en 8 horas. Entonces, para la fila de juntos, colocamos un 8 para la cantidad de horas necesarias para completar el trabajo. Si las dos prensas tardan 8 horas en completar el trabajo juntos, entonces la parte del trabajo completado por hora será 1,8. Si las dos prensas trabajaran juntas 6 horas, entonces la parte del trabajo completado por hora sería 1,6. Si las dos prensas trabajaran juntas 2 horas, la parte del trabajo completada por hora sería 1,2. Observe cómo las horas necesarias para completar el trabajo, y la parte del trabajo completado por hora son recíprocas entre sí. Ahora escriba expresiones para las horas necesarias para completar el trabajo para la prensa número 1 y presione el número 2. Recuerde que sabemos que la prensa número 1 tarda 12 horas más que la prensa número 2 para hacer el trabajo. Dejemos que la variable X represente las horas necesarias para completar el trabajo para la prensa número 2. Y porque lleva la prensa número 1 12 horas más que la prensa número 2 para completar el trabajo, podemos usar la expresión X más 12 durante las horas necesarias para completar el trabajo para la prensa número 1. Y ahora escribamos la fracción que representa la parte del trabajo completado por hora. Recuerde que si conocemos las horas necesarias para completar el trabajo, entonces la parte del trabajo completado por hora será recíproca, lo que significa que para la prensa número 2, la parte del trabajo completado por hora será 1 sobre X. Nuevamente, si tomó la prensa número 2, digamos 10 horas, entonces la parte del trabajo completada por hora sería 1/10. Y para la parte del trabajo completado por hora para la prensa número 1, tendríamos 1 sobre la cantidad de X más 12. Y ahora podemos escribir la ecuación racional que necesitamos resolver para responder la pregunta usando esta última columna. Si juntos pueden completar 1/8 del trabajo por hora, entonces la suma de las tarifas funciona solo. Debe ser igual a 1/8. Lo que nos da la ecuación 1 sobre la cantidad de X más 12, que es la parte del trabajo completado por hora presionando el número 1, más 1 sobre X, que es la parte del trabajo completado por hora presionando el número 2. Esto debe ser igual a la parte del trabajo completado por hora cuando trabajan juntos, que es 1/8. Al resolver esta ecuación racional para X, podemos retroceder y determinar cuánto tiempo lleva cada pulsación completar el trabajo trabajando solo, representado por X más 12. Resolvamos esta ecuación racional en la siguiente diapositiva. Para resolver la ecuación racional, el primer paso es eliminar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Y observe cómo ninguno de los denominadores tiene factores comunes, lo que significa que el mínimo común denominador es igual al producto de los tres denominadores, que es 8 veces X veces la cantidad de X más 12 u 8 veces la cantidad de X más 12. Lo que significa que el siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación, o todas las expresiones en ambos lados por 8X veces la cantidad de X más 12. Como cada producto implica una fracción, escribamos 8 veces la cantidad de X más 12 como una fracción con un denominador de 1. Ahora, antes de multiplicar, simplificaremos. Comenzando por la izquierda, X más 12 dividido por X más 12 se simplifica a 1. El producto se simplifica a solo una vez 8X u 8X. Además, para este producto, X dividido entre X se simplifica a 1, dándonos el producto 8 veces la cantidad de X más 12 igual a la derecha. 8 dividido entre 8 se simplifica a 1, dejándonos con X veces la cantidad de X más 12. Ahora necesitamos simplificar limpiando los paréntesis y combinando términos similares. Entonces distribuimos 8 aquí y distribuimos X aquí.
Esto nos da 8x. Además de distribuir 8 tenemos 8 veces x, que es 8x, más 8 veces 12 es 96. Es igual en el lado derecho, x veces x es x al cuadrado más x veces 12 es 12x. En el lado izquierdo tenemos términos similares, 8x más 8x es igual a 16x. La ecuación se simplifica a 16x más 96 es igual a x al cuadrado más 12x. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática. Pongamos la ecuación igual a 0 y veamos si podemos resolver factorizando. Debido a que tenemos el término al cuadrado x en el lado derecho, establezcamos el lado izquierdo de la ecuación igual a 0, restando 16x en ambos lados. Y también restando 96 en ambos lados. Simplificando, esta diferencia es 0 y también lo es, dándonos 0 igual en el lado derecho tenemos x al cuadrado, y luego 12x menos 16x es negativo 4x, dándonos menos 4x, y luego tenemos menos 96. Y ahora veamos si podemos factorizar. Si factoriza, factorizará en dos factores binomiales, donde los primeros términos en los factores binomiales son x y x porque tenemos x al cuadrado aquí, y ahora necesitamos determinar los factores de 96 negativos que se suman a 4 negativos. No es una pregunta fácil. Para ayudarnos, veamos algunos de los factores de 96. Bueno, 96 es par, es igual a 2 veces 48. Y 48 es igual a 6 veces 8. Piense que podemos parar aquí porque observe cómo estos factores nos dicen que 96 es igual a 12 por 8. Y debido a que estamos buscando los factores de 96 negativos que se suman a 4 negativos, podemos usar 8 negativos 12 veces positivos, lo que nos da 96 negativos. Y negativo 12 más 8 es igual a negativo 4. Entonces tenemos x menos 12x más 8. Este producto es igual a 0. Cuando x menos 12 es igual a 0 o cuando x más 8 es igual a 0. Resolviendo para x aquí sumamos 12 a ambos lados, dándonos x es igual a 12. O resolviendo para x aquí restamos 8 en ambos lados, tenemos x es igual a 8 negativo. Pero recuerde que x representa la cantidad de horas que le lleva a la prensa número 2 completar el trabajo solo. Entonces, dado que x representa horas o tiempo, sabemos que el tiempo no puede ser negativo y, por lo tanto, excluimos que la solución de x sea igual a 8 negativo. Esto se llama una solución extraña. Ahora que sabemos que x es igual a 12, podemos regresar y responder la pregunta. Ahora que sabemos que x es igual a 12, sabemos que la prensa número 2 tarda 12 horas en completar el trabajo solo, y porque se necesita x más 12 horas para que la prensa número 1 complete el trabajo solo, y sabemos que x es 12, 12 más 12 es igual a 24. Se necesita la prensa número 1 24 horas para completar el trabajo solo. Escribamos esto como oraciones completas. Espero que hayas encontrado esto útil.